pudiera funcionar pues normalmente, sobre todo sin necesidad de la intervención de nadie que estuviera regulando los procesos económicos, el intercambio, la producción, las decisiones de qué tecnologías usar, etcétera. No necesitábamos nada, simplemente que cada quien estuviera buscando y persiguiendo el interés propio. Por eso dije al principio que esa fue, digamos, la base del liberalismo. Entonces ahí, pues quizás podríamos plantear la pregunta, ¿la persecución del interés propio puede explicar las causas de la riqueza de las naciones y quizás nosotros por extensión podríamos agregar, y de las personas? Yo creo que independientemente de que pues algo hemos visto en la realidad en todos estos siglos de historia del mercado, del liberalismo incluso, ¿no? Podríamos hacer quizás la siguiente afirmación. Sí podría provocar este efecto en la persecución del interés propio, siempre y cuando ocurra en un cierto marco, en un cierto cauce. Y el marco, simplemente para ilustrar lo que quiero compartirles, el marco podrían ser, pues francamente, principios y valores. Por ejemplo, yo creo que un principio que debería estar ahí es el respeto al prójimo, ¿no? Es decir, se vale perseguir el interés propio, pero tenemos que perseguirlo con respeto a los demás. De otra manera, esto sería una verdadera selva, si no es que una carnicería. Si salimos simplemente a perseguir el interés propio, sería absolutamente salvaje, ¿no? Eso, en México tenemos esta expresión de ir a perseguir la chuleta, ¿no? Y si perseguir la chuleta fuera como ese, efectivamente en la vida silvestre, que hay que matar a alguien para poder tener la chuleta, pues estaríamos en un mundo, pues, francamente muy hostil, ¿no? Y al respetar al prójimo, me refiero, hay que respetar a la persona y su dignidad, hay que respetar a sus propiedades, y eso nos pone además otra condición que necesitaríamos considerar, que es la de la propiedad, ¿no? Para que funcione el interés propio necesitamos tener este concepto de la propiedad privada y respetarla, como acabo de decir. El interés propio también puede generar estos resultados económicos y sociales a la larga, cuando es posible el intercambio, cuando nosotros podemos interactuar con otras personas, con otros individuos y llevar a cabo transacciones de intercambio. Eso supone también que necesitamos libertad para poder elegir no solamente con quién vamos a intercambiar cosas, sino qué es lo que les vamos a ofrecer, qué es lo que les vamos a pedir, cómo lo vamos a producir, cómo lo vamos a consumir. Vamos, la libertad es otro elemento que tendría que estar en este marco que necesita el interés propio para generar riqueza de las naciones y de las personas, seguramente. El respeto, yo creo que también es otro elemento que debe estar allí. Debemos ser respetuosos en este contexto para que las cosas puedan funcionar. Y responsabilidad también, necesitamos este tema de la responsabilidad, porque si ya estamos entrando en esta persecución del interés propio y vamos a generar intercambios y vamos a generar operaciones, pues nosotros vamos también a generar dependencias y vamos a depender de que los otros nos provean cosas que necesitamos, y ellos van a depender de nosotros para que podamos, ellos puedan recibir de nosotros lo que necesitan, ¿no? Este marco o cauce podría entenderse como una moral compatible con que el interés propio produzca efectos deseables socialmente. En otras palabras, lo que yo creo que estaríamos afirmando es que Adam Smith, cuando planteó lo de la mano invisible y lo del interés propio como este motor de la riqueza de las naciones, o este factor de generación de la riqueza de las naciones, se estaba pensando en realidad que existía una moral, que es la que traté más o menos de describir arriba, ¿no? Ahí quizás simplemente para recapitular los elementos, ¿no? Los valores: respeto, dignidad, libertad, responsabilidad,
son, digamos, algunos de los elementos que debería tener esa moral que le permite al interés propio funcionar como se lo imaginó Adam Smith. Y lo cierto es que antes de escribir el libro de la riqueza de las naciones, Adam Smith había escrito otro libro muy interesante, a lo mejor para más gente más interesante que el propio libro de la riqueza de las naciones, y es el que tituló La teoría de los sentires morales. La traducción es mía, ¿no? Otros prefieren ponerle sentimientos, pero yo creo que entendiendo y viendo más el espíritu de lo que proponía Adam Smith, me gusta más la idea de la teoría de los sentires morales. Y allí hace una exploración muy profunda de lo que, a mí por lo menos me parece, de lo que a la larga él iba a defender y a proponer como el interés propio como factor de riqueza. En esta explicación que hace Adam Smith en su primer libro, se centra mucho por las noticias que tenemos. Debo confesar que no he podido leer todavía ninguno de esos libros, son muy largos, ¿no? Pero hay una serie de autores que han estado produciendo, digamos, y retomando un poco para la divulgación, si lo quieren ver así, estos temas, y son muy interesantes. Pero Adam Smith se centra en un concepto que en esencia es un adverbio, amable. Amable tiene la raíz de amar, ahí interconstruido, ¿no? Y el sufijo hable, ¿no? Que en español es el que cambia o establece o comunica la capacidad de lo que esté describiendo la raíz. De manera que amable es la capacidad de amar, o mejor dicho, la capacidad de ser amado, ¿no? Y él funciona también, por cierto, en inglés, ¿no? Es lovely el término que usa Adam Smith, y ahí están otra vez, la raíz love, ¿no? Y el sufijo ly, que vuelve a tener exactamente el mismo efecto en inglés. Y a partir de ahí es que él propone, bueno, lo que realmente necesita la persona, el ser humano, porque es parte de su naturaleza, es ser lovely, ¿no? Ser amable, ser capaz de ser amado. Entonces, en la perspectiva de Adam Smith, aparentemente tendríamos a una persona que anda por el mundo buscando cómo pertenecer, buscando cómo ser aceptado, cómo ser parte de algo que al final de cuentas pues podría ser muy bien la sociedad, por supuesto la economía como parte de esa sociedad. Y visto así, ¿no? Pues el primer interés propio es ese, ser amable, ¿no? Ser digno de amor, ser capaz de ser amado. Y entonces, cuando lo vemos así, pues no tenemos a una persona egoísta, porque un egoísta pues hasta andaría simplemente arrebatando lo que quiere para su propio beneficio y satisfacción. Lo que tenemos es una persona que anda buscando, y para encontrarlo tiene que ofrecer algo de sí para poder recibir a cambio la aceptación, el reconocimiento, en esencia, el amor de los demás, ¿no? Eso a mí me parece que pone en una perspectiva completamente diferente lo que pasa en los mercados, ¿no? Porque ya no es alguien que simplemente va al mercado a sacarle el dinero del bolsillo de las personas con alguna oferta que pueda tener. Ciertamente en la realidad, sin duda que podemos encontrar personas que funcionan así en nuestra realidad, en nuestra economía, en todo el mundo, ¿no? Que nos hacen propuestas y básicamente parece que lo que quieren es nuestro dinero, ¿no? Pero esos negocios no creo que tengan demasiado, pues que tengan muchas perspectivas de éxito, porque a lo mejor pueden hacerlo una o dos veces, pero la tercera seguramente ya no estaríamos dispuestos a entrar en una operación, en una relación de ese estilo. Entonces el mercado lo que necesita es este intercambio, no simplemente para pasar el dinero de un lado al otro, sino este mercado en donde los que ofrecen cosas, ofrecen elementos, productos, servicios que los hacen amables, ¿no? Es decir, dignos de reconocimiento, de aceptación, y entonces reciben como parte de ese reconocimiento una retribución que por supuesto los beneficia. Y ciertamente andan buscando esa retribución, pero es más un fenómeno acompañante del primer motivo, que es conseguir esta aceptación, esta capacidad de ser amado.
Si así entendiéramos mejor, no solamente los economistas, sino la sociedad, todo lo que está pasando en el mercado, en estos términos, pues seguramente tendríamos una perspectiva muy diferente de lo que está sucediendo actualmente y de las aberraciones que de repente observamos, aunque sean excepcionales todavía. Bueno, con esto ya iría yo terminando, ¿no? Yo quisiera nada más concluir. El interés propio visto así, bueno, pues ciertamente, por lo menos desde esta perspectiva teórica, podría darle sustento a la idea de Adam Smith de la mano invisible. También creo que fundamenta el liberalismo. Dice, pues, si la gente, si las personas funcionan con este motor, con este chip de amabilidad, entonces realmente necesitamos pocas cosas que lo acompañen, ¿no? No tendríamos necesidad de hacer grandes discusiones porque siempre estaríamos buscando esta manera de ser aceptados y no habría necesidad de autoridades demasiado potentes, ¿no? Que impongan justicia en momentos específicos. Ciertamente podríamos explicar la riqueza de las naciones y como parte de esta explicación seguramente podríamos entender por qué las personas son creativas, son innovadoras, desarrollan, ¿no? Porque desarrollan cosas, porque están buscando maneras de contribuir y de ser apreciados, ser reconocidos, ser aceptados en la sociedad, en la economía. Y también nos invita a repensar algunas otras cosas, como ya lo traté de ejemplificar aquí, creo que nos invita a pensar, a repensar, bueno, ¿qué es realmente el comercio? ¿Es este trueque, digamos, sofisticado con dinero? ¿Es yo te doy algo a cambio del dinero y no me importa más? ¿O es esta relación más social, incluso me atrevería yo a decir más humana, como la que traté de imaginarme de la mano de Adam Smith, ¿no? También podríamos repensar la ganancia, el propio capital, el capital en estos términos, cómo se vería, la acumulación de riqueza, la acumulación de capital, la sostenibilidad misma, porque ciertamente una persona como Adam Smith estaba pensando muy en términos sociales, pero a lo mejor en nuestra época actual tendríamos que incorporar en este esquema también esta amabilidad de cara al ambiente, ¿no? Al planeta, a los ecosistemas, ¿no? Aunque no, ahí sí ya me declaro incompetente porque no le he dedicado mucho tiempo a esa reflexión, pero ¿qué pasa cuando esa parte de cuando parte de la amabilidad, de esta capacidad de ser amado, incluye factores de ecosistemas, de otras especies, etcétera? Y yo ahí lo dejaría, Paulo, si quieres con eso podríamos pasar a la discusión con muchísimo gusto. Excelente, pues muchísimas gracias, Alberto. Sin duda muy interesante este impulso inicial y pues ya nos has dado tela para cortar, amigo. Gracias. Y pues entonces arrancamos con pues nuestros conceptos, nuestra interpretación, nuestra experiencia. Interesante que se mencionaron palabras como responsabilidad, libertad, respeto, dignidad, valores y sobre todo este concepto que tú mencionas de ser amable. Así que pues sigamos construyendo sobre estos conceptos. Adelante, Luis, te escuchamos. Qué bien, muchas gracias. Yo no sabía que era el primero en levantar la mano. Yo esperaba oír a alguien más. Y muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por tu impulso. Me parece muy pues bien enfocado. Yo quisiera simplemente mencionar algunas opiniones que tengo al respecto, que quizá amplíen un poco el concepto del interés propio. Uno de ellos es, bueno, el interés propio como está expuesto, como lo expuso Alberto, creo que le corresponde mucho o está muy ligado al concepto que expone el ser
o sea, la reciprocidad, que la reciprocidad es de alguna manera la que responde, y que cuando se compra algo, pues se va dinero y se recibe un producto, etcétera, etcétera. Con eso estoy yo totalmente de acuerdo. La reciprocidad, yo creo que es un principio tal que han hecho pruebas en todas partes, y es lo primero que yo creo que nos damos cuenta en cuanto hay algún tipo de transacción que sea realmente recíproca. Y lo único que yo quisiera de alguna manera enfatizar es que el bien propio no se revela necesariamente como bien de una persona individual, sino que también se puede representar como el bien de un colectivo, una persona colectiva, o mejor dicho, más que eso, como bien común, viendo que el bien común es algo que representa el interés de toda una comunidad, y que creo que cada día representa más en la vida diaria, y sobre todo en la vida con mayor responsabilidad y con mayor visión de lo que estamos haciendo. Y entonces creo yo que el bien común como interés puede ser más lícito a mediano y largo plazo, porque con el bien común, pues, tratando de buscar el bien común como bien, como un bien particular, pues es particular porque representa en particular a una comunidad la que está involucrada, y en la medida que lo vamos haciendo bien común, también vamos satisfaciendo el interés propio. O también puede funcionar al revés, tratando de buscar el interés propio, o de satisfacer el interés propio, pero incluyendo el interés común, el interés del bien común. Creo que es algo que hace más auténtico, de más largo plazo, una actividad de reciprocidad, una actividad de transacción con más consistencia, con más fuerza y a mayor plazo. Porque, bueno, pues cuando se hace algo que tiene mayor plazo, todo resulta también ser correspondiente a ese más largo plazo. Pues eso es todo lo que yo quería sumar a lo que dijo Alberto. Y bueno, pues muchas gracias, y ya veré, ya pediré la palabra de nuevo si queda tiempo. Muchas gracias. Claro que sí, muchísimas gracias a ti, mi querido amigo Luis. Adelante, Roberto, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Lo que yo quería, redondeando un poco lo que estaba comentando Alberto desde un principio, me parece que si lo vemos desde el punto o el término ontológico, es decir, la interacción basada en el lenguaje, el equivalente a este planteamiento de Smith vendría a ser la promesa, ¿no? Y me parece que cuando hablamos de lenguaje, justamente la promesa es lo que nos articula. Es decir, dentro de la promesa hay dos lados, ¿no? Uno es la oferta, la otra es la petición, ¿no? Alguien ofrece algo, alguien solicita algo, y siguiendo ese esquema es justamente en donde se da esta libre demanda, ¿no? Es decir, partimos de la premisa de que cualquiera puede ofrecer cualquier cosa bajo la perspectiva de que alguien también va a solicitar
ese producto. Es decir, a final de cuentas, ese interés propio, ¿no? O sea, todos estamos en esta necesidad a lo mejor de generar, de producir, de hacer algo, pero también de consumir algo. Entonces partimos de esta promesa intrínseca, muchas veces no expresada, ¿no? Permanece tácita, en la que asumimos que el hecho de ofrecer algo va a generar una necesidad o una demanda, una solicitud para alguien. Y esto me parece que no solo se da en el campo material, sino también en el inmaterial, ¿no? Un poquito regresando a ese concepto, esa parte de lo que comentaba Alberto, este concepto del lovely, ¿no? Del amable, creo que ahí es justamente en donde cae. ¿Qué es lo que hacemos para ser amables, para ser generosos, para que esta promesa, tanto de oferta como de petición, se mantenga activa? Entonces, me parece que esto englobaría tanto el concepto ontológico, es decir, la parte del lenguaje, como la parte emocional. Y me encanta, ¿no? Gracias. Pues yo creo que tomas la palabra, Alejandro. No sé qué le pasó a Paulo. Sí, parece que lo perdimos. Hola, ¿qué tal todos? Alberto, me parece muy interesante el que hayas hecho ese puente entre dos de las obras de Adam Smith y es un buen ejemplo de cómo Adam Smith, por usar este lenguaje, nunca pasa de moda, ¿no? Cada vez hay nuevas oleadas de interés en su obra y pues ahora es una de esas épocas que estamos viendo, ¿no? Mucha gente está regresando a releer a Adam Smith y a actualizar algunas de sus ideas. Ahora, aquí hay un paralelo muy interesante, porque, digamos, Adam Smith opera en el siglo XIX con conceptos muy generales y es en el siglo XIX, por ahí de los años 70, cuando Walras y los walrasianos que los siguieron empiezan a desarrollar ecuaciones primero muy sencillas y luego cada vez más complejas a través de la teoría general de equilibrio y que terminan pues en la disciplina pues, clásica de la microeconomía. Ahora, Samuelson, ya por ahí de los 40 del siglo XX, después de varias iteraciones de simplificar y de liberar de algunas restricciones las ecuaciones anteriores, llega al concepto de revealed preference, no me acuerdo cómo se llama eso en español, en donde ya no es necesario tener digamos, toda la información para calcular la utilidad que algún bien le puede generar a un consumidor y de ahí derivar las ecuaciones de oferta y de demanda, sino que Samuelson logra eliminar algunas de esas restricciones y dice, no importa cómo el consumidor llega a alguna decisión, pero el consumidor revela a través de sus decisiones cuáles son sus preferencias. Y bueno, pues eso es un gran avance en microeconomía. Pero aún así, microeconomía, digo, toda la enseñanza de la microeconomía sigue siendo, después de eso, muy restrictiva porque le impone al consumidor, a cualquier agente económico, el que siempre debe estar en una situación óptima. Y eso obviamente no es el caso. O sea, cualquiera que observa el mercado, no es el caso, ¿no?
A muchos estudiantes de esa época nos causó problemas esa situación, y llegó a nuestro rescate Michael Porter a principios de los 80 con sus 3 libros, en donde lleva toda esta discusión a otro nivel, en donde dice, sí, en una última instancia, todos los agentes económicos tienden hacia esa optimización, pero en el camino a esa optimización, esos agentes económicos siempre van a buscar alguna ventaja. Algunas de esas ventajas pues, pueden ser, yo conseguí tal producto más barato que otros, o yo logré una patente que no tienen los otros, o yo logré un desarrollo tecnológico que no estoy compartiendo con otros y por lo tanto logro tener márgenes superiores. Le hace Apple, por ejemplo, farmacéuticas, otros ejemplos que hay por ahí. Y entonces Michael Porter le agrega ahí ese elemento de dinámica, de cómo tratando de llegar a ese óptimo, cada jugador, cada agente económico en lo individual, pues usa las herramientas que puede, y pues el camino es un camino Messi, o sea, hay de todo, pasa de todo en ese camino, ¿no? Ahora, ¿por qué hago ese paralelo con la microeconomía? Pues por 2 razones. Una, porque, digamos, en última instancia, las ideas de Adam Smith son las que dan lugar a la microeconomía y las demás cosas que mencioné. Pero regreso a esos 2 libros que reseñaste, Alberto, en donde, pues en cierta forma, en el libro de los sentires morales, Adam Smith hace algo parecido, hay un paralelo ahí, hace algo parecido a lo que hace Michael Porter, ¿no? Me pareció muy interesante ese paralelo y pues quise compartirlo con el grupo. Muchas gracias. Pues no regresa Paulo. Pablo, ahí está, pero a Vladimir, adelante. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, escucharlos y debatir con ustedes. La verdad es que me encanta, doctor, que hayas dado la justificación de una guerra. Es exactamente lo que es, ¿no? O sea, el interés propio, el interés propio llevado al extremo, ¿no? Al final son las causas de la guerra. El interés propio son las causas de todo. ¿Y cómo entender y cómo reconstruir esto a partir de lo que estamos viviendo? O sea, cómo el interés propio se separa de cualquier teoría filosófica o de la teoría del amor, y cómo se vuelve otra cosa, ¿no? O sea, cómo un interés propio que puede generar algo bondadoso, que puede generar algo positivo, que en esencia es el bien de la persona, y el bien de la persona es el bien de la comunidad, cómo se vuelve en contra de eso, ¿no? Cómo se hacen las diferencias, los monopolios, las guerras, cómo este bien que se expresa de alguna forma en dinero ya es una de las armas más poderosas para abrir. O sea, prácticamente la Tercera Guerra Mundial ya empezó, es una realidad, y ahorita se juega en el campo del dinero. ¿Cómo podría evolucionar esto? O sea, el dinero sigue siendo una invención humana, una representación, un robo del valor de las cosas, y cómo este liberalismo nos ha llevado a la destrucción total, ¿no? Entonces, pone este tema en la mesa. La verdad es que me parece muy razonable todo lo que he escuchado, pero la realidad es que ha sido la base de la degradación máxima de la sociedad en todo el mundo, ¿no? Lo pongo en la mesa.
Paulo, ¿andas por ahí? Sí, ya regresé. Esto me está sacando a cada rato, perdón. Gracias, Vladimir. Ahora María Fernanda tiene la mano levantada. Adelante, María, por favor. Muchas gracias y muy interesante todo lo que hemos estado platicando esta noche, escuchándolos, sumamente interesante, pero creo que el meollo del asunto está en poder definir el interés propio, porque claramente no todos los individuos ni todas las sociedades comparten un mismo principio de interés propio. Y esto me lleva a esta teoría de Claire W. Graves de la dinámica espiral, y que después la retomaron otros investigadores como Don Beck, donde te habla de que tanto los individuos como las sociedades, dependiendo del sistema de valores que tienen y cómo ven la vida, cómo ven, cómo lo valoran todo, van a percibir el interés propio de una distinta manera. Algunos lo van a ver en base a la fuerza y al poder, y su interés va a ser personal o, como decía Luis, de su grupo, pero no tienen la capacidad de ver más allá de esto. Y como hay otros sistemas de valores donde las personas y la sociedad ya tienen la capacidad de ver hacia los otros individuos que conforman el sistema y el planeta y demás. Entonces, creo que más bien nos enfrentamos a distintos sistemas de valores en los cuales el interés propio va a ser muy distinto en cada uno de ellos. Excelente, totalmente de acuerdo. Adelante, Alberto. Sí, pues todo me parece interesantísimo y bueno, como la mente funciona de acuerdo al principio de últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Esto que propone María Fernanda a mí me parece que es de los temas realmente importantísimos, ¿no? Claro, el interés propio, yo lo traté de dibujar un poco así, es pues una cosa que funciona dependiendo de creo que el nombre que le puso María Fernanda es muy adecuado, este sistema de valores, ¿no? Necesitas un sistema de valores que es el que hace que el interés propio, lo que queramos, como lo queramos definir, dé algún resultado o algún efecto. Y claro, lo que tenemos es a la mano y a la vista lo que Adam Smith pensó. Yo por eso, a lo mejor esa es una manera de resumir todo lo mismo que dije, ¿no? El sistema de valores lo definió Adam Smith en su primer libro y luego nos demostró en el segundo cómo ese sistema de valores generaba le permitía a digamos, principio activo del interés propio funcionar y generar riqueza de las naciones. Eso a mí me hace preguntarme, ¿y en otros sistemas de valores cómo funciona? ¿O qué pasa? ¿No? Para enfatizar o para poner más dramática la cosa, el tema de amable o de lovely, ¿qué tal si no se da? ¿Qué tal si no es cierto que las personas andamos por el mundo tratando de ser amables, dignas de amor, de aprecio, de reconocimiento, sino que hay otras cosas que nos mueven? A lo mejor sí la avaricia, otros valores, ¿no? ¿Qué tendríamos, no? Y eso, pues incluso en el caso de México, yo creo que podría ser un ejemplo dramático de que a lo mejor esa es una de las razones por las cuales tenemos problemas para desarrollarnos, ¿no? Porque estos supuestos fundamentales no se dan en nuestra sociedad. No sé, lo dejo simplemente como idea provocadora. Excelente, Alberto. Muchísimas gracias. Gerardo, te escuchamos. Tienes tu micrófono apagado. Siempre pasa. No una pasa vez nada. en un Zoom siempre pasa. Bueno, nada, pues, bueno, primero que nada, mucho gusto en verlos. Hace como siglos no me conectaba, entonces agradezco muchísimo de nuevo invitación y estar con ustedes. Y bueno, súper interesante. Y rescato un poco como impulso de Alberto del interés propio como base de la acción económica y entonces un poco
lo que usted decía, ¿no? Pero pues genera estas como asimetrías porque esta idea de que se autorregula, ¿no? Que podemos autocontrolarnos nuestro impulso de interés propio, ¿no? Es un poco naif, ¿no? Y un poco, sí, sea amable, sí, ¿cómo las cosas para ser amable, ¿no? Entonces, y lo vinculo mucho con lo que decía Luis del bien común. O sea, entender el interés propio desde la colectividad. Eso me parece súper interesante, ¿no? Cómo pasar del yo al nosotros a nivel interés propio, ¿no? Y creo que tiene que ver con dos como grandes factores, hay más, pero se me ocurren dos ahorita. Uno tiene que ver con el caer en cuenta de la interconectividad y la interdependencia de los actores de la colectividad. O sea, lo vemos ahorita, ¿no? Pasa en Ucrania y nos pega a todos. Y, o sea, esa como interconectividad y entender que lo que le pasa al otro me pasa a mí, porque no estoy hablando del yo, estamos hablando del nosotros, ¿no? Entonces, eso me parece interesante. Y por otro lado, tiene que ver también con el plazo, porque es muy fácil estar en el yo en el corto plazo. Y cuando extiendes tu plazo, tu visión de plazo, es más fácil pensar en el nosotros. El tema climático que comentabas, Alberto, básicamente es eso, es un tema de entender el plazo y el impacto del hoy, ¿no? Y del yo en el nosotros, ¿no? Entonces, creo que el entendimiento del plazo y de las acciones en el tiempo, de nuestras acciones en el tiempo, y la interdependencia y la interconectividad es justamente un poco el camino a la sustentabilidad, a la sostenibilidad, que es como la base del bien común, ¿no? Un poco, ese es por un lado, del bien común. Y por otro lado, creo que también otro elemento súper importante, otro valor importantísimo o principio, es la subsidiariedad, ¿no? Dentro de esta ecuación. Porque la subsidiariedad es, pues digo, es eso, ¿no? Buscar el bien entre todos, el bien común, pero en las asimetrías, ¿no? Y entonces, que requiere dos componentes, ¿no? Por un lado, la objetividad. La objetividad para asumirte un actor beneficiado o un actor con más capacidades. Y también la empatía para reconocer al actor menos beneficiado y con menos capacidades. Y esa es como la llave para la subsidiariedad, porque muchas veces lo que sucede es que pues nunca es bronca de uno, porque uno siempre supone que hay alguien mayor, ¿no? No, eso lo tiene que hacer. Yo no soy el grande, yo no soy el actor mayor, ¿no? Yo no soy el que me corresponde. Entonces, creo que ese tema es importante, pero claramente, y aquí es donde creo que juega, en la subsidiariedad está el tema del bien común, pero necesariamente implica un desprendimiento en el bien propio individual para la simetría. O sea, siempre, pues sí, tú aportas más para ayudarle al otro a salir adelante, pero ¿sí me explico? Entonces, como que esos dos temas me parecen importantes en la visión del interés propio, ¿no? Estos conceptos del bien común y la subsidiariedad. Bueno, mi idea es así. Excelente, Gerardo. Muchísimas gracias. A ustedes. Adelante, Roberto, te escuchamos. Bueno, regresando un poco con esta idea, recordé ahorita el concepto que maneja Zygmunt Bauman acerca de lo que es la sociedad líquida, ¿no? El concepto lo acuñó ya hace mucho tiempo, por ahí en la década de los 60s, y me parece que justamente aquí es donde encontramos esa discrepancia entre el individuo y el colectivo, ¿no? Zygmunt Bauman acuñó el término de sociedad líquida pensando precisamente en esta maleabilidad que hemos adquirido, en el que muchas cosas se vuelven tolerables para el bien común, ¿no? Pero esto también nos ha llevado a perder la esencia del individuo. Entonces, hemos caído en esta dicotomía sumamente contradictoria en la que estamos en una sociedad que pelea rabiosamente
la individualidad y el derecho a que cada quien se exprese como mejor le parece, que me parece que es justo en donde caería este concepto del interés propio, ¿no? Cada quien debería de tener la posibilidad de defender lo que le interesa, ¿no? Su propio interés. Y sin embargo hemos caído en esta dicotomía muy extraña en la que, bueno, sí, claro, peleo lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, pero al mismo tiempo todos consumimos las mismas marcas, todos leemos los mismos libros, vemos las mismas películas y documentales, tenemos acceso a la misma información. Entonces, ¿cómo hay esta lucha muy ambivalente entre sí quiero destacar mi propia individualidad y sin embargo me pierdo en el anonimato de la masa colectiva, ¿no? Entonces, creo que mucho de lo que están expresando ahorita tiene su origen en esto. No acabamos de definir con toda certeza y con toda claridad en dónde termina el yo y en dónde inicia el ustedes, cómo podríamos de una forma o de otra autentificar el individuo frente al colectivo. Y creo que eso es algo en lo que de una forma o de otra necesitamos trabajar de manera urgente. Gracias. Excelente, amigo Roberto. Mi querido amigo Enrique, te escuchamos ahora. Perdón, déjame, Enrique, dame nada más, perdón, un pequeño diván, perdón. Cuando hablaste, Roberto, del tema de la individualidad y la colectividad, y luego pierdes, se me vino a la mente y nada más lo comparto para, no sé si se vale, pero lo comparto. Adelante, adelante. ¿Ven mi pantalla? No. ¿No? No, te vemos a ti, pero no la pantalla. Es que no puedo compartir. Sí, te puedo, déjame te habilito para que compartas. Bueno, perdón, Guillermo, es una pintura de Casimir Malevich, pintor suprematista de los 1915, y después en la parte ya soviética. Podrías compartir ahí. Gracias. Compartir, y tiene unas pinturas maravillosísimas que son una crítica muy fuerte al sistema comunista después de que fue la revolución, que son estas imágenes. Y hay un libro muy interesante que habla de cómo estas imágenes lo que reflejan es justamente lo que dices tú, la pérdida de la individualidad por la colectividad. Y entonces dibuja estos personajes que ya dejan de ser personas, son como maniquís, ya no tienen rostro. Entonces ese peligro, ¿no?, de la colectividad, esto es muy exagerado, soviético, ¿no?, y la individualidad. Perdón, pequeño diván. Muy interesante, muchas gracias. Gracias, Gerardo. Adelante, Enrique, regresamos contigo ahora sí. Gracias, Pablo. Pues bueno, buenas noches a todos. Una disculpa por haber entrado tan tarde, pero no quise dejar perder la oportunidad de entrar aunque sea unos momentos. Dentro de los comerciales previos también aprovecho, no sé si todos sepan, pero bueno, hoy estamos celebrando el cumpleaños de aquí nuestro amigo Gerardo, así es que muchas felicidades por el cumpleaños, Gerardo. Y ahora sí, entrando en materia, hasta no tuve oportunidad de escuchar la exposición de Alberto, pero supongo que sí se comentó que este principio digamos, o esta idea del interés propio, pues es uno de los principios básicos de la economía liberal, desarrollado por Adam Smith, que más abordando sobre este tema, pues inclusive después por John Stuart Miller, pues nos va a terminar en el asunto del Homo economicus, que en algunas otras sesiones hemos hablado precisamente de este Homo economicus, ¿no? Entonces, evidentemente, creo que algo que nos debe de quedar claro es que entender que el actuar humano solo está motivado por el satisfacer las necesidades materiales de la persona, desde el punto de vista económico, como está planteado, inclusive hay toda una teoría de la racionalidad en la toma de decisiones a partir de esto del interés particular, pues creo que es una visión incompleta de la persona, porque la persona tiene otra serie de motivaciones, de alicientes para participar en la vida de carácter social.
Y si fuera válida la premisa de nuestro amigo Adam Smith, en donde pues a partir de la aportación personal de cada quien en el ámbito de su actividad, que con eso se puede ir generando el bienestar de una sociedad, pues entonces eso haría irrelevante la existencia de asociaciones, de cuerpos gremiales, etcétera. Sería un contrasentido, ¿no? Si fuera cierta esta tesis, no tendríamos la necesidad de crear estas organizaciones intermedias de la sociedad. Entonces, de ahí, con eso, pues creo que queda más que evidenciado que queda corta la teoría del interés propio, ¿no? Y además, en algo que creo que también es fundamental, el interés particular siempre deberá estar subordinado al interés del bien común. Y pongo, ahora sí que dentro de mi quehacer profesional diario, voy a poner un ejemplo y además muy del presente. En días pasados se acaba de publicar una reforma a la NOM 001 Semarnat, que databa de 1996, ahora ya es de 2021, que se refiere a la calidad con la que se deben descargar las aguas residuales. Si partiéramos nada más del interés propio, pues en este ánimo de eficientismo económico, pues la calidad de las aguas que son vertidas, pues vemos que son de muy mala calidad, que están afectando al medio ambiente, pero están satisfaciendo mi interés propio, tanto económico como material. Y esto es un contrasentido contra un bien común, que por ejemplo es el valor del agua, ¿no? De ahí que entonces, pues se tengan que tener estos criterios de beneficio del todo y no de nada, y por eso tengamos que regularlo en normas donde ahora nos especifican cuáles son las características que debe tener esa descarga para dañar lo menos posible al medio ambiente. Y entonces sí beneficiar a la colectividad, es decir, sí procurar el bien común. Entonces, para terminar, yo creo que pues debemos de tener muy claro que la primacía de todo siempre debe ser el bien común, y en ese sentido los intereses particulares tendrán que estar subordinados a este bien común, este bien general. Y muchas gracias. Excelente, amigo Enrique, muchas gracias. Francisco, adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Pablo. Hola, buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, compartir con ustedes otra vez este espacio. Bastante interesante todo lo que se ha aportado esta noche, ¿no? Y yo me quedo pensando sobre todo en el hecho de que el interés, digamos, propio, ilustrado, tiene sentido sí, solo sí, me parece, desde y con la amabilidad, ¿no? O sea, con un concepto no precisamente ilustrado, ¿no? Especialmente porque eso es lo que puede distinguir al interés propio ilustrado de la simple codicia, que es mucho más honesto el concepto cuando se trata de tratar de identificar algo que no podemos realmente medir, ¿no? Autorregularnos, a menos de que tomemos esa ilusión smithiana, digamos, y me parece que es una ilusión fuera de esa moral que él mismo establece justamente como posibilidad de marco no solo conceptual, sino de la praxis misma, ¿no? Del interés propio ilustrado. Y esto me parece que es algo muy interesante porque nos obliga a repensar justamente fuera de esa pretendida racionalidad ilustrada el interés propio, que me parece que eso sería muy, muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque implicaría especialmente pensar qué pasa con los malportados, por ejemplo, como los llama, no sé, Richard Thaler, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, cuando no nos comportamos como se supone que tendríamos que comportarnos según la economía, ¿no? O sea, todo lo que pasa justamente con esas aportaciones de la psicología conductual aplicadas a la economía. O sea, ¿qué pasa cuando yo no me autorregulo realmente, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando mis deseos son contrarios, por ejemplo, a lo que incluso mi propia racionalidad podría plantear como lo mejor posible, ¿no? Es decir, algo que siempre pone en entredicho la posibilidad, me parece, de que el bien colectivo se asegure desde digamos, el fortalecimiento del bien propio, es algo que podemos advertir, me parece, sin demasiados problemas.
muchas veces el interés propio puede asegurarnos quizás mayor riqueza individual y no necesariamente mayor riqueza colectiva, ¿no? O mayor riqueza colectiva, pero selectiva, por ejemplo, ¿no? Y hablo de riqueza no solo a nivel monetario, por ejemplo, ¿no? Sino todo tipo de recursos emocionales e intelectuales. Lo que me regresa justamente a esa primera relación. El interés propio funciona y se vuelve interesante y fundamental para el bien común si y solo si pugnamos por la amabilidad, ¿no? ¿En qué sentido estoy pensando aquí en la amabilidad? A mí me suena muchísimo, me resuena ahora mismo unas palabras de un pensador nuestro, ¿no? de Miguel de Unamuno, ¿no? Que distinguía, por ejemplo, entre egoísmo y egotismo, ¿no? Me parecía una cosa muy interesante porque decía, el egoísmo es propio de los codiciosos, dice, ¿no? Sin embargo, ¿no? ¿Y por qué es propio de los codiciosos? Porque el egoísmo se concentra justamente en exaltar y defender los intereses, ¿no? Y los intereses son volátiles, ahí podemos compartirlos o no, ¿cierto? A veces podemos compartir intereses con alguien más solo por miedo de perder lo propio, ¿no? O sea, pensando desde Hobbes hasta Habermas, por lo menos. Sin embargo, cuando pensamos, por ejemplo, en esta otra noción, el egotismo que decía el propio Unamuno, me gusta mucho la noción, si estamos pensando en alguien que exalta y defiende su sí mismo porque se encuentra con los otros en sus propias necesidades, ¿no? Y aquí hago eco de lo que Gerardo decía recién, ¿no? O sea, muchas veces nos cuesta mucho trabajo advertir quién está en menor o en condiciones más difíciles que las nuestras, ¿no? Para poder participar de ese bien común. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo distinguimos? ¿Cómo podemos ser sensibles a ello? Siendo amables, en este sentido profundo y tremendo que plantea el propio Smith, ¿no? Pero por eso creo que es una vinculación tan importante que cuando se deja de lado, precisamente se puede poner en riesgo lo que fundamentalmente se puede advertir como objetivo del interés propio ilustrado, que es el bien común. Sería todo. Muchas gracias. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. Vladimir, te escuchamos. Sí, yo sigo sin entender el cómo basarnos en una filosofía como la que presenta Smith, una idea, una teoría, donde simplemente, y eso alguna vez lo platiqué con el doctor Equiwa, simplemente no hubiéramos llegado ni siquiera a sobrevivir si no hubiera habido una intención siempre natural de comunidad. Es decir, nadie, se lo puedo asegurar, y los retos más que el Barán, puede pasar 1 o 2 noches a la intemperie, buscando qué comer o sea, durará algunas semanas, durará algún mes, pero posiblemente no más, ¿no? Naturalmente el hombre se creó, se formó y como comunidad y pues sí, como sociedad se formó a partir de la colectividad y entender eso es lo más importante. O sea, no podemos entender un hombre aislado, un hombre sin nada, más que temas materiales, ¿no? Y aquí el razonamiento es por qué llega y por qué seguimos teniendo tanta importancia sobre el dinero, sobre estatus, sobre cosas que al final, como lo mencionaron anteriormente, compramos. Somos todos diferentes, pero todos somos lo mismo. Y somos felices y criticamos los temas dictatoriales, pero los buscamos. Necesitamos ese líder fuerte, necesitamos esa representación. Entonces estamos en un círculo, estamos en una sociedad de la rata, ¿no? O sea, seguimos dando vueltas sobre lo mismo, seguimos hablando sobre los mismos autores y seguimos separándonos de nuestra propia humanidad para seguir un juego. Al final la economía sigue siendo un juego tipo Monopoly y seguimos entusiasmados en seguir buscándole, seguir participando y no hemos parado para reconstruirlo, ¿no? Que es un tema más interesante. Es cuanto. Excelente, Vladimir, muchísimas gracias. Guillermo, te escuchamos. Yo creo que una palabra fundamental que hay que añadir a nuestra discusión sería en primer lugar Leitmotiv, una palabra fabulosa en alemán, Leitmotiv, y Leitmotiv alrededor de fairness. Es curioso, no es curioso, es sensacional que cuando uno piensa que en el interés personal ampliado a fairness, se puede lograr efectivamente el aumento del tamaño, si lo queremos llamar así, el mercado o el pastel, y al final todos ganan mucho más por haber hecho esta colaboración. Es un crecimiento exponencial el que se logra.
Entonces yo creo que es fundamental, leitmotiv, fairness. Ese es un tema. El otro tema es que hablaba Enrique de la norma 001 de agua. Es muy importante, Enrique. En primer lugar, te digo, yo no soy un experto en agua. Sí sé que estoy coordinando una reunión con el objeto, o sea, este es un tema que viene de la Confederación de Cámaras Industriales, CONCAMIN, del CCE y también de The American Society, donde hay una preocupación monumental por una norma que no ha sido realmente consensado, sino impuesta al grado de que hoy en día las descargas, llamémosle de agua que se llama sucias o como se les llame, de la industria genera solo el 5% de eso y las procesa. En la agricultura entiendo que el 70 y tantos % del agua está luego manejado por plantas, lo que es un hecho, y a eso quiero llegar, Enrique y todos ustedes, que todas las plantas que hoy en día existen en nuestro país de tratamiento de agua ya no funcionarían, requerirían billones de pesos de inversión. Voy a mandar ahora, terminando esta exposición mía, un comentario de CONCAMIN, billones de pesos para rehacer todas las plantas. Incluso una planta que se acaba de terminar de 22 millones de pesos, creo que fue en el estado de Hidalgo, no va a ser, no va a poder funcionar. Y termino diciendo, Enrique, y a todos ustedes, que a partir de la publicación de la norma, que creo que fue hace 10 días, 15 días, el tema es hace pocos días o la semana pasada, hay una posibilidad de ampararse durante antes de 30 días. Entonces, la sugerencia que hacen todos es ampárense, chicos, because it's going to get very complicated. Entonces, ahí termino para que también tengas el otro punto. O sea, aquí no es, al contrario, el interés común es llegar hacia algo de fairness, como ya lo mencioné, Enrique, pero no a expensas de destruir la planta nacional empresarial o todas las plantas que tengan los hospitales no van a funcionar. Este es un tema también para Luis de la Peña, que estoy seguro que en Coparmex están con alarmas al 100 para a este asunto. Y termino mi exposición. Muchas gracias, Guillermo. Adelante, mi querido amigo Luis. Muchas gracias. Bueno, es la verdad admirable ver todas las pues todas las visiones que se han vertido aquí y que han ido enriqueciendo no nada más el tema, sino las situaciones, las situaciones y los contextos donde el tema va cabiendo. Yo simplemente quería mencionar algo que se reitera en muchas de las expresiones y lo vemos como normal. Y lo vemos como normal porque así lo hemos vivido y creemos que la naturaleza humana obviamente no actúa siempre de una manera racional o fair, para que hubiera fairness. Que me parece una expresión muy que explica muy bien esto de estar tratando de ver qué es lo justo, cuál es el punto justo para todos. Y yo creo que mucho de esto y es normal, muchas veces nos ponemos a nosotros mismos o ponemos a nuestra familia en primer lugar y luego ya veremos a ver cómo hacemos para ayudar al bien común, sin ver la posibilidad de ver por el bien común y creer, estar convencido de que viendo por el bien común, viendo por el bien de todos, de una manera real y auténtica, estamos viendo por nosotros mismos. Y no sé si esto nos puede ayudar o no. Esto yo en varias ocasiones lo he mencionado y lo he dicho.
que desgraciadamente la vida en sociedad y donde más se expresa esto es en la economía, es el hecho de ver la vida con los demás y sobre todo la vida económica como una lucha constante, lucha por vivir, lucha en contra de muchas veces de algunos otros intereses que no están con nosotros. Y nunca lo ven, o sea, la economía y la vida social como un campo de guerra. Y yo creo que sería importante, sería interesante nada más tratar de ver, y esto es también, o sea, precisamente utilizando este concepto de fairness, de qué manera podemos estar actuando que se nos presente oportunidad de ser más armónicos con la sociedad, más armónicos con la naturaleza, más armónicos por medio de una visión solidaria y subsidiaria, de las dos formas, y no porque vayamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana, pero sí porque en alguna ocasión nos podremos dar cuenta que, sobre todo en alguna discusión, podremos hacer que alguien, que nosotros mismos o alguien más, caiga en algo que se le ocurra a partir de un pensamiento, de estar tratando de ver. No estamos en una guerra, estamos en una convivencia donde si actuamos todos para todos, vamos a tener mayor sostenibilidad como sociedad, vamos a tener mayor sostenibilidad como personas, como familias. Y esto, bueno, simplemente lo quería mencionar porque con cierta frecuencia saco este tema porque creo que, bueno, no nada más es algo que se me ocurre, que la vida la vemos muchas veces como una guerra contra alguien que está en nuestra vida, o sea, a veces contra la naturaleza, contra la misma sociedad, y bueno, a veces hasta la guerra en contra de nuestra propia familia podría llegar a ser. Y yo creo que sería muy interesante tratar de convertir esta metáfora de guerra por una metáfora de convivencia, una metáfora de una guerra en contra de los conceptos que tenemos ya comprados, porque bueno, son ideas que hemos heredado, ideas que muchas veces no sabemos de dónde han surgido, pero el hecho es de que ha habido culturas, muchas culturas de muchos modos, y esta visión de la vida como una guerra, la economía como una guerra, son propios de una cultura de patriarcal, de decir paternalista, no, pero no, patriarcal. Y bueno, pues eso es lo que ha dominado. Sin embargo, en la historia humana ha habido sociedades que son más bien matriarcales, que quizá no llegaron a lograr muchos éxitos en muchos aspectos que ahora los consideramos éxitos, pero sí lograron sobrevivir bien como sociedad, y esto sin necesidad de sentir que se están logrando conquistas en contra de la naturaleza, conquistas en contra de los sistemas, conquistas, sino vamos viendo de qué manera se pueden ir formulando las mismas condiciones de otra manera, sabiendo que esto muchas veces no se puede mencionar porque, bueno, la primera reacción es decir, sí, verdaderamente de dónde lo sacaron. Pero, por otro lado, yo creo que es un razonamiento que podemos ir haciendo y exponiendo en algunos casos, porque pues esto nos llevará de alguna manera a tener una idea más clara, mayor y de mayor posibilidad, sobre todo, de usar el fairness
y ver que todos estamos en el mismo barco. Y bueno, yendo un poquito más allá de esto, podemos, y esto no nada más es una nueva visión, se puede decir, religiosa, pero sino una nueva visión que posiblemente cada vez será más el de la holística, que todos somos un todo sistémico y que mientras, o sea, no hay nada que yo haga a los demás que no me afecte a mí, no hay nada que yo haga que no afecte a los demás, no hay nada que los demás hagan que no me afecte a mí. Y se habló ya de la interdependencia, y esa interdependencia yo creo que son ciertos motivos o ciertos fenómenos que tenemos que tener más conscientes todo el tiempo, y no nada más en lo privado, sino tratar de ver una realidad con un poquito de variación en algunas de las cosas que damos por concedidas. Sin embargo, habría que ver si así son o hay posibilidades. Yo creo que sí las hay, como mencioné, ha habido sociedades matriarcales, y no se trata de que vayamos a una sociedad matriarcal necesariamente. Se trata simplemente que tomemos algunos rasgos, y debido a la capacidad que tenemos de racionar, de reflexionar, podemos quizá encontrar algunas soluciones a las cuestiones que vemos, y hacer aquí más que nada todo esto viene para ver si es posible hacer un medio ambiente y hacer un entorno más amable, que también ya se mencionó. Y pues todo esto no se hace nada más con una sola palabra, sino que se requiere, yo creo, todo un contexto, todo un consenso de otros elementos que ayuden a poder pensar el mundo un poquito de otra manera, de ir contagiando pues otras maneras que yo creo que van a ser necesarias, porque ciertamente el camino que llevamos y como lo llevamos, ya estamos viendo que no es el más exitoso. El camino del tratar de lograr poder, un logro, conquista del poder, en vez de simplemente ir viviendo de acuerdo a cómo la naturaleza está hecha y descubriendo de qué maneras esto se puede ir haciendo. Perdón, un poco largo, pero ya no aguantaba sin decirlo. Muchas gracias. Excelente, amigo Luis, muchas gracias. Enrique, te escuchamos. Gracias. Bueno, solo para reafirmar un poquito con lo que iniciaba precisamente Luis su intervención, en lo de que en la medida en que trabajemos genuinamente por el bien común, dado que lo estamos haciendo en una sociedad en particular, en un momento dado, en unas condiciones particulares dadas, pues en ese trabajo genuino por el bien común, pues bueno, también de manera indirecta, estoy trabajando en beneficio de mi interés propio. Pero aquí está mi interés propio resultante del trabajo, de la búsqueda del bien común que estoy buscando, valga la redundancia, obtener en esa colectividad en la que vivo. Y no a la inversa, que cuando nada más busco mi interés propio, pues la colectividad no me importa, pues ahí es donde surge la fricción, creo yo, y buena parte de la desigualdad social que hoy estamos viendo y estamos atestiguando. Y también reforzando algo que decía Luis, bueno, en ese sentido yo creo que hoy por hoy la doctrina social de la Iglesia, particularmente a partir de la encíclica del Papa Francisco de Laudato Si, pues nos habla precisamente en esta cuestión holística, ¿no? De que pues todos formamos parte y vivimos dentro de la casa común, que es común para todos. Entonces nosotros somos parte de ese todo, y bueno, pues hoy la doctrina social de la Iglesia está siendo muy puntual en ello. Y para concluir, yo diría que el principal motivador para nuestro trabajo en todos los ámbitos en los que nos desempeñamos no debe ser la satisfacción del interés propio, que si bien es inherente a la naturaleza humana, desde luego que eso ya lo traemos como parte de la naturaleza humana, pero desde luego que ese no debe ser el principal motivador para el trabajo que desarrollamos
en lo particular y en lo social. Creo que ahí pues hay motivos inclusive que producen una satisfacción mucho mayor, el logro de esos objetivos colectivos, que el logro simplemente de un interés particular. Y Guillermo, pues encantado, cuando quieras podemos platicar. Fue nada más un pincelazo lo que yo hablé del agua, pero pues bueno, es parte de mi especialidad, a eso me dedico. Sí, corroboro, ninguna planta en el país cumple con la nueva norma, ninguna, pero hoy quien tiene la principal problemática son los organismos públicos operadores municipales y estatales, las descargas de aguas residuales de carácter urbano, que son las que no cumplen, y que son las que mayor volumen generan. Entonces, pero con todo gusto, si quieres en lo particular, un día platicamos más sobre el tema. Acabo de dar una exposición precisamente sobre el tema en Canacintra. Hecho. Suerte, Enrique. Gracias, Enrique. Para ir cerrando, adelante, Gerardo. Ah, caray, no, para cerrar, no, me pone nervioso. No. Pero seré breve para que alguien más. Abre más. No, rápidamente, como construyendo sobre estos dos conceptos que me encantan, de amabilidad, que mencionó Alberto, de fairness, que menciona Guillermo, y de este tema del bien común contra el propio y este tipo de cosas. Pues el problema es que como que no, o sea, aunque lo tenemos como bien, dijo Francisco, en la humanidad, pues no se nos da muy naturalito, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es, ¿cómo lo fomentamos, no? Y mencionaba Francisco, ¿qué hacemos con los que se portan mal, no? Y con los que no lo hacen. Yo más bien diría, ¿cómo incentivamos el bien? Porque al final de cuentas, bajo el principio del bien, del interés propio, lo que tienes que buscar es incentivar el bien en lugar de castigar el mal, ¿no? Es como meternos a esta lógica. Y mencionaste, Francisco, perdón por el brevario, pero el tema del Monopoly, ¿no? Es un gran ejemplo porque tiene que ver con la cultura. Y también había otro juego que se llamaba el juego de la vida, ¿no? Decía, ¿dónde lo vieron, no? Que tenía como ruletita y caminadas, y sí, tenías hijos, y pero de repente al final de cuentas llegabas al final y había una plumita, te contaban la lana, y sí, poor house o rich house, y punto. ¿Qué diferente sería si el juego tuviera, sí, lana, pero también te cuentan puntos de ciudadanía? Y según te va tocando, ¿qué tan buen ciudadano fuiste? ¿O qué tan buen hombre de familia fuiste? Y entonces el niño tuviera, hay lana, pero también hay ciudadanía, y también hay bien, y también hay familia. Y puedo ganar con pura ciudadanía, aunque no tenga lana. O puedo ganar con, o sea, sería otro mundo, ¿no? Entonces, también esas lógicas, y es un poco, pues lo que, a ver, es a lo que nos dedicamos, mi estimado Enrique, con USEN, ¿no? O sea, pues cambiar esta lógica desde la empresa para que midamos cosas diferentes, para que, no, es cómo cambiamos esta cultura, y es, pues, de esfuerzos por todos lados, ¿no? Porque ese es como el reto, ¿no? Cómo incentivamos el bien, cómo lo propiciamos, cómo lo promovemos, ¿no? Ese es para que seamos más fair y más amables. Así es, un gran reto sin duda. Pues vamos cerrando, si les parece. Nos encantaría empezar a escuchar los comentarios de cierre, voluntariamente. Quien quiera, como diría mi querido amigo Alberto, expresar su takeaway, qué nos llevamos de esta interesante sesión. Y bueno, pues adelante, voluntario, quien quiera expresar sus comentarios de salida. Ya la mayoría se están teniendo que retirar, pero bueno, los que tengan 5 minutos más, bienvenidos a sus comentarios de cierre. ¿Quién dice yo? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan? ¿Con qué cerramos? Yo me llevo muchísimas cosas, ¿no? Muchas perspectivas. Esto, como les decía hace rato, ¿no? Las últimas entradas, primeras salidas, ¿no? Lo que acaba de decir Gerardo me hizo mucho sentido. Hay que rehacer ese juego de la vida y plantearlo de otra manera. Y creo que al final, en lugar de ver si te vas a la casa de pobres o de ricos, lo que tendría que decir el juego es, bueno, ¿cuál es el legado? ¿No? Después de llevar toda esta vida, ¿no? ¿Cuál fue tu legado? Y eso, yo creo que con eso me quedaría, ¿no? Porque probablemente eso es parte del interés propio, ¿no? Al final,
las personas en algún momento de la vida empezamos a pensar, bueno, ¿qué es lo que voy a dejarle yo? Quizás no al mundo, pero sí por lo menos a nuestros descendientes. Excelente, profundo pensamiento, mi querido amigo. Adelante, María Fernanda, te escuchamos. Retomando lo que decía Alberto ahorita, precisamente es eso, es una vez que me vaya, el mundo que me rodea, y no necesariamente tiene que ser a nivel de política o de grandes logros, simplemente la sociedad, el entorno, tu familia, tus colaboradores de trabajo, tus empleados, los dejaste siendo mejores personas, mejor que como lo encontraste, a pesar de todos los enormes retos con los que tenemos que lidiar todos los días. O sea, es aún más difícil, es neutralizar a cómo estaba el mundo cuando nosotros lo encontramos, sobreponiéndonos a todas las grandes adversidades del momento. Me encantó la discusión, bueno, la plática de hoy. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, María Fernanda, por acompañarnos y por contribuir a esta plática, discusión crítica. Adelante, Luis, te escuchamos. Muchas gracias. Trato de, en esta ocasión, resumir todo lo que pueda. Yo creo que es muy importante darnos cuenta de que no estamos peleando una cuestión personal, individual, en contra del bien común. Yo creo que lo que tenemos que empezar a hacer es ver de qué manera, por ejemplo, cuando pensamos, no hacemos hacemos una conversión del I think al we think, I work a we work, I plan a we plan, y ir viendo de qué manera vamos compartiendo en los esfuerzos, y de esa manera nos podremos ir acostumbrando a ver que no soy yo y no es mi contribución la más importante, sino mi esfuerzo por contribuir es algo que realmente contribuye, pero no importa si es lo que más o lo que menos contribuye, porque finalmente el resultado de we work, de we do, we think, todo esto va haciendo que sepamos valorar lo que logramos entre muchos y no tanto en lo que se logra por lo que yo hago o lo que sí se ha logrado lo que yo hago y mis logros, ayudando a que el hecho de ver que estoy colaborando, estoy sintiendo una satisfacción enorme, pues no nada más psicológica, sino también bueno, personal y con todas las oxitocinas y lo demás que también me dará alguna satisfacción. Y bueno, pues yo ahí veo como una oportunidad de cambiar un poquito y no poner lo individual en contra de lo colectivo, sino al revés. Lo individual y lo colectivo llegan a fundirse simplemente, uno me da una identidad propia y lo demás me da una identidad colectiva, pero tan sanas, tan buenas y tan útiles para desarrollar algo, una y la otra, ¿no? Y no es para escoger, sino que siempre hay que estar viendo de qué manera podemos estar logrando trabajar juntos. Gracias. Gracias a ti, Luis. Adelante, amigo Enrique. Bueno, yo me llevo que necesitamos también, hemos hablado sí del bien común, pero necesitamos también hacer una profusa difusión y más que difusión, vivencia de dos valores, la solidaridad y la subsidiariedad. Debemos ser empáticos, debemos ser solidarios con los demás. En esa empatía y solidaridad nos permite trabajar en comunidad y en esa comunidad pues todos hacemos nuestra aportación particular, pero al ser pues inclusive diferentes los tipos de aportación y capacidad de aportación, también es una manera en la que se cristaliza la subsidiariedad. Y esta suma de aportaciones de los desiguales, que es precisamente la subsidiariedad, va enriqueciendo el todo y entonces se va generando un círculo virtuoso que permite en ese sentido contribuir a la consecución de bien común. Entonces no entramos en esa, como bien lo decía Luis, no entramos en conflicto, sino en una armoniosa contribución
particular que le abona al todo. Pero para ello, pues necesitamos por fuerza vivir estos otros dos principios, solidaridad y subsidiariedad. Es lo que yo me llevo como tarea de que tenemos que impulsar con mayor decisión. Muchas gracias. Excelente. Pues muchísimas gracias. No sé si alguien más quiera tener algún comentario último de los últimos. Por ahí veo a Gerardo con toda la intención. Adelante, Gerardo. No, yo nada más con el agasajo de platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Fue una gran experiencia y haré lo posible para no faltar para las siguientes. Pero muchísimas gracias. Lástima que no podemos echarnos ahorita el pastel ahí contigo, pero un abrazo con afecto. Felicidades, gracias, Gerardo. Gracias. Enhorabuena. Será pastel con champaña, pues. Esta conversación tuvo velitas. Felicidades. Felicidades, Gerardo. Buenas siguiente? noches a todos. Buenas noches, María Fernanda. Gracias, Muchas María gracias. Fernanda. Gracias, hasta Querido luego. Alberto, ¿cuándo es la siguiente? Un abrazo, sesión? María Fernanda. Y un beso. Dentro de 2 semanas, ¿no? 2 semanitas. Bueno, pues ahí les estaremos haciendo llegar la invitación, como siempre. Gracias por estar aquí, un gusto. Y pues bueno, un abrazo al festejado y un abrazo a todos los queridos amigos y amigas que están aquí. Gracias, un abrazo. Gracias, Bye. buenas luego. noches. Hasta luego. Gracias Adiós a todos. Mucho gusto. Gracias, buenas noches.